Carlos, comencemos. Buenas tardes, noche hoy día a todos. Yo soy la doctora Andrea Fiabane. Para los que no me conocen, soy la presidenta actual de la Sociedad Médica de Santiago y tenemos el agrado de estar hoy día iniciando un nuevo tutorial, el segundo del año. La siguiente, Carlos, por favor. Ustedes saben que la Sociedad Médica es una sociedad sin fines de lucro, cuya función es la educación médica. ¿A otra? Carlos, ¿qué pasa con la pantalla? Yo la veía bien, pero la voy a compartir de nuevo, ¿ya? Yo la veía No perfecto. estaba... Bueno, tenemos un pequeño inconveniente, pero no pasa nada. Les voy a contar de todas maneras. La sociedad médica tiene 4 pilares que son su estructura básica. Uno son nuestros cursos de educación médica continua, que son cursos ah, antiguos, con muchos años, con mucha experiencia ya, con muchos alumnos. Hay distintos tipos de cursos modulares, cursos ambulatorios y cursos hospitalarios. Tenemos también la revista médica, que este año cumple 150 años, así que esperamos tener algunas actividades de conmemoración. Tenemos nuestro congreso anual, que este año está ya muy avanzado, tenemos un secretario ejecutivo muy activo. Es un congreso bien interesante este año que va a contrastar medicina interna ambulatoria con hospitalaria. Y tenemos los tutoriales. Y el tutorial de hoy día para mí es un gran honor y un gran agrado, porque el doctor Eduardo Ramírez, becado de tercer año de Medicina Interna de la Universidad de la Frontera, nos pidió expresamente participar en los tutoriales. Este no es un tutorial que nosotros pedimos, sino que él nos pidió, y eso es fantástico. Así que él trajo un caso precioso, trajo a su grupo de especialistas. Eduardo, hable. Sigue usted. Bienvenido. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Bueno, para nosotros, en particular para mí, un verdadero agrado y una verdadera satisfacción poder participar en esta instancia como becado y representando a la Escuela de Medicina y especialmente de la Universidad de la Frontera. Aprovecho de presentar a los especialistas invitados hoy día. Está con nosotros la doctora Camila Reimes, que es médico diabetóloga de nuestro hospital. Está el doctor Rolando Sepúlveda, médico gastroenterólogo y es el jefe del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de la Frontera. Está el doctor Francisco Rodríguez, que es médico nefrólogo de la unidad de UPC. Y está el doctor, además, el doctor Leandro Ortega, que está conectado desde el hospital, el médico intensivista, obviamente él de turno hoy día, fiel a su especialidad. Y el doctor Danilo Pérez, que es médico internista, coordinador de la beca de medicina interna, y nosotros conformamos el equipo más que nada de la universidad y queremos poder entregar a ustedes este lindo caso y poder dejar algunos mensajes, algunos tópicos a los especialistas y poder estar a la altura y a las expectativas que corresponden. Eso. Inicio, doctora, ¿usted me avisa para compartir pantalla? No, inicia nomás. Perfecto. Ya, entonces voy a minimizar acá. Perfecto, entonces hecha ya la introducción, saludamos a toda la audiencia, vemos que hay harta convocatoria. Y bueno, el caso de hoy día el título se denomina dolor abdominal de riesgo vital. Y en las siguientes 45 minutos vamos a pasar de conversar de un paciente de medicina, un paciente estable de sala que actualmente estamos acostumbrados a ver en nuestra práctica diaria, y vamos a ver cómo pasamos de un paciente estable, que podemos hacer una amnesia en el físico, a un paciente crítico, ¿ya?
Obviamente, en un paciente crítico uno tiene varias herramientas para poder tomar conductas en el momento. Tiene un ventilador, tiene medición del gasto cardíaco, droga vasoactiva, pero en este momento, cuando tenemos este paciente crítico, es fundamental poder tener antecedentes clínicos y del examen físico. Por eso que en esta instancia se hace muy útil, por ejemplo, cuando nosotros podemos recabar información respecto a cómo fue la consulta en un SAR de urgencia, en un SAR periférico, o al ingreso al hospital. Entonces, todos esos datos de cuál fue el motivo de consulta, cuáles eran sus signos vitales, y se hacen realmente importantes para poder tomar una conducta y para poder saber qué es lo que le pasa a este paciente. Dicho esto, partimos con la historia. Bueno, este es un paciente de sexo masculino, de 62 años, de origen rural, más o menos a 1 hora de Temuco, con antecedentes médicos de diabetes mellitus, no insulino requerente, hipertenso, sin controles, no refería a ningún antecedente quirúrgico, no refería a alergias, y relataba que tomaba algunos medicamentos como carvedilol, enalapril, atorvastatina y aspirina. El paciente un poquito dejado de los controles, era de Santiago, se trasladó a una comunidad rural acá en Temuco, por lo tanto no tenía más historia. Dentro de los hábitos destaca consumo de alcohol, los fines de semana, principalmente cerveza, y muy importante, en los últimos 3 días había tenido una ingesta importante de alcohol. Estaba con referen y tampoco otras drogas. Estos datos fueron aportados por el familiar y la consulta fue en el SAR rural el día 31 de agosto de 2021 y destaca dentro de los antecedentes que el paciente fue llevado por los familiares, paciente desorientado, con antecedente de ingesta en los últimos 3 días, con un cuadro asociado de diarrea, más o menos 6 episodios, sin característica disentérica. Destaca además que estaba con un dolor abdominal en región epigástrica, más o menos 6 de 10, y sin otros síntomas asociados. Dentro del examen físico destaca un paciente en regulares condiciones generales, un llene capilar alterado de 3 segundos y un abdomen blando, depresible, sensible al epigastrio, la palpación profunda, con ruido hidroaéreo presente y sin Bloomberg. Dentro de los signos vitales destaca una presión arterial de 160,90, frecuencia de carga 120, temperatura normal, frecuencia respiratoria 20 y saturando 98 fluido ambiental. El tratamiento que se realizó fue oxígeno, vía venosa periférica, se le administró suero fisiológico, se le realizó un electrocardiograma sin alteraciones y posteriormente al control del tratamiento el paciente persistía con dolor epigástrico, persistía con más náusea y con más vómitos, motivo por el cual se trasladó al hospital regional y haciendo la recapitulación, el paciente en el SAR rural consultó alrededor de las 4 de la mañana y alrededor de las 8:30 de la mañana el paciente ingresa al servicio de urgencia. Veamos qué pasó acá. Al ingreso, el paciente destaca persistencia de este dolor abdominal, una EVA ya 7 de 10, con deposiciones oscuras, vómito alimentario, dorsalgia y finalmente un episodio de hematemesis. El paciente ingresa francamente en malas condiciones generales, hipotenso y mal perfundido. Dentro del control de los signos vitales destaca, si ustedes se recuerdan, tenía una presión arterial de 160,110, ahora están 106,76 y la frecuencia respiratoria aumentó a 26. Se realiza un tratamiento, se le aporta volumen, cristaloide, oxígeno, se inicia una PIC de telepresina por los antecedentes, se hace una carga con omeprazol y se inicia antibiótico y se le toman exámenes. Acá está, esta diapositiva es súper importante, fíjense en el recuadro de la imagen derecha, los signos vitales arriba, y fíjense en 2 parámetros, la presión arterial y la frecuencia respiratoria. Fíjense que la presión arterial de ingreso era 160,100, ahora están 106,76, acá se le ha aportado volumen, se ha iniciado una dosis de noradrenalina en dosis baja, 0,02, y a las 9,4 la presión arterial se desploma, 46,24, la frecuencia respiratoria aumenta y la saturación y los requerimientos de oxígeno también aumentan y la noradrenalina pasó de 0,04 a 0,2, 0,3, lo cual logra estabilizar en parte la presión arterial, logra estabilizar en parte la frecuencia respiratoria y los requerimientos de oxígeno, pero indudablemente este paciente algo le estaba pasando. Justo en ese momento nosotros contamos con exámenes y nos llegó estos exámenes que para la gente que hace urgencia o que le gusta el intensivo, apareció un ácido láctico de 9,1. Un ácido láctico de 9,1 indudablemente un valor súper alto que no da pronóstico, no da mortalidad y importante siempre asociado al contexto clínico. Un ácido láctico de 9,1 con un paciente hipoperfundido, hipotenso, con requerimiento de droga vasoactiva y además con un pH 7,1 es un paciente indudablemente en el cual hay que hacer cosas y un paciente que está grave. En relación a esto, los invitamos a ustedes, a la audiencia, a contestar la siguiente pregunta.
En relación a este caso, ¿cuál creen ustedes que sería la conducta más adecuada? Opción número 1, aportar más volumen. Opción número 2, iniciar una segunda droga vasoactiva. Opción número 3, conectar a cánula nasal de alto flujo. Y opción número 4, intubación orotraqueal y conexión a ventilación mecánica. Los invitamos a responder estas 4 alternativas. Vamos a ver la respuesta en tiempo real, a ver por cuál se inclina. Y destaca con un 22% la opción aporte, algunas personas se inclinaron por aporte de más volumen, un 30% iniciaron una segunda droga vasoactiva, un 6% con conexión a cánula nasal de alto flujo y solamente un 42% decidió intubar y conectarlo a ventilación mecánica invasiva. Muy bien, veamos qué pasó. El paciente de urgencia se trasladó al servicio de UPC. Al ingreso del paciente en UPC al par de horas, el paciente persistía grave, estaba desorientado, con mala mecánica ventilatoria, saturando 96%, con fiebre 50%, persistía con este dolor abdominal difuso, mayor en hipocondrio derecho, lumbar negativo, y un lleno capilar ahora de 5 segundos. Si se fijan al costado en la barra de la derecha, aparece a las 9 de la noche una frecuencia cardíaca ya en 114, una presión arterial de 91,66, con mayor requerimiento de oxígeno, y a las 22 horas ya el paciente taquicárdico, y fíjense la presión arterial, sobre todo en la presión arterial diastólica, una presión arterial diastólica muy baja, muy vasoplégica, y con mayor requerimiento de oxígeno. Motivo por lo cual, ante esto, se realizó intubación orotraqueal, se conectó a ventilación mecánica, el paciente se compensó, se pidió una radiografía tórax portátil, se vio que tuvo estuviera a una ubicación adecuada, se le puso un catéter venoso central, y a las 12 horas de la intubación, fíjese cómo la frecuencia cardíaca se adecua, la presión arterial ya en parte se estabiliza, la saturación de oxígeno mejora, los FiO2 ya estaba con menos requerimiento de ventilador mecánico y el paciente estaba en SAS 1. Muy bien. Para esto queremos realizar la siguiente pregunta al especialista. Invitamos al doctor Leandro Ortega, que es médico intensivista de la unidad de paciente grito, el cual nos dé su opinión respecto al soporte de este paciente y en relación al más o menos el estudio teológico de cómo abarcarlo. Doctor Ortega, lo escuchamos. Muy buenas tardes, gusto de compartir esta presentación con ustedes. Bueno, respecto a las preguntas que se me realizaron, respecto al triage de soporte, lo primero que hay que entender es que al momento de plantear iniciar soporte vital, ya sea a un nivel básico o avanzado, el primer paso es identificar las disfunciones orgánicas concomitantes. ¿Por qué? Principalmente para poder instaurar el soporte de manera secuencial y atacando los conflictos clínicos más relevantes para el paciente en ese momento, evaluar la repercusión o la gravedad del cuadro sobre la economía del paciente y por último definir la necesidad de traslado a un centro de mayor complejidad. Es así que, como comentaba Eduardo, bueno, este paciente a su ingreso en APS, ¿ya? Efectivamente ya identificamos que si bien él tiene una frecuencia respiratoria de 20, está saturando bien a nivel con FiO2 ambiental, sí destaca el CRT prolongado desde un inicio, la adrenergia caracterizada por la hipertensión y la frecuencia cardíaca elevada de 120. Por lo tanto, ya desde un primer inicio podemos destacar o podemos reconocer que hay una disfunción circulatoria, al menos manifestándose en este paciente con repercusión en su nivel de conciencia. Por lo tanto, uno ya podría prever de que el mayor conflicto va a ser desde el punto de vista circulatorio, y si lo asociamos a la evaluación del Quick SOFA, ya deberíamos estar pensando en iniciar volemización, ¿cierto? Pensando en un shock séptico o en un cuadro distributivo con volemización y posteriormente inicio de drogas vasoactivas en caso de ser necesaria, y en un segundo plano el soporte respiratorio. Ahora, porque hay que tener claro que al hablar de identificar las disfunciones orgánicas que acompañan un cuadro clínico, hay que entender que esto es un continuo, ¿ya? En el cual lo primero que se manifiesta son los mecanismos de compensación.
Luego avanzamos a una disfunción, es cuando ya los sistemas de compensación se empiezan a ver superados para caer finalmente en la insuficiencia circulatoria o shock o insuficiencia respiratoria, ¿ya? Que puedan requerir un soporte de mayor invasividad. Y tener claro que los mecanismos compensatorios de los distintos sistemas, tenemos en el caso del sistema circulatorio el eje adrenérgico, el cual lo vamos a ver expresado en clínica a través del llene capilar y la presencia de taquicardia. En el caso del sistema respiratorio, las modificaciones del drive ventilatorio, tanto la taquipnea compensatoria como el trabajo ventilatorio expresado a través del uso de musculatura accesoria. En el caso de la evaluación neurológica, bueno, los estados de alerta, en donde puede partir con una ligera inatención o ansiedad hasta evolucionar al soporte y posteriormente al coma. Y en el caso de los mecanismos compensatorios a nivel renal, es vigilar principalmente la diuresis. Como ya habíamos comentado, entonces, este paciente desde un inicio tenía una alteración del llene capilar, una hipertensión reactiva y además una taquicardia, lo cual ya no se está hablando de un grado de disfunción de nivel circulatorio. Un poquito un cuadro como para hacer un paralelismo en el tiempo de los 4 sistemas principales: circulatorio, ventilatorio, neurológico y renal. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, posteriormente, una vez que uno identifica, ¿cierto?, qué sistemas se están viendo estresados y superados sus mecanismos de compensación, parte con instaurar el soporte, que fue lo que vemos al momento en que el paciente llega al hospital regional, en el cual identifican este CRT prolongado, esta presión que comienza a disminuir, y finalmente se inicia la reanimación tanto con volumen como con el uso de drogas vasoactivas, y por el antecedente de una hematemesis agregan, ¿cierto?, el uso de terlipressina y omeprazol, pensando en una hemorragia digestiva. Ahora, llama la atención que el soporte ventilatorio se hace recién en UPC, cuando el paciente ya se ha identificado que tenía una taquipnea compensatoria, de manera de tratar, ¿cierto?, de aportar una cantidad de oxígeno suficiente para suplir la disoxia tisular a la cual se estaba enfrentando el paciente. Siguiente, por favor. Y por último, ¿cierto?, identificar las disfunciones orgánicas concomitantes, como ver una relación entre la intensidad de la injuria que está sufriendo el paciente y la capacidad de reserva funcional de los distintos órganos frente a este cuadro, ¿ya? Y aquí en realidad lo que uno busca son los números de disfunciones orgánicas asociadas. Si bien no todas las unidades de atención primaria tienen exámenes disponibles, sí hay algunos scores que pueden ayudar, sobre todo los puntos clínicos, ya como son el QICSOFA, el SOFA, el Apache, el SAP, etc. Principalmente también para establecer un pronóstico. Siguiente diapositiva. Por último, al evaluar las disfunciones orgánicas, ¿ya?, podemos definir la necesidad de traslado a un centro de mayor complejidad, sea porque el paciente está requiriendo un soporte vital avanzado, que fue lo que se hizo desde Labranza al Hospital de Temuco, finalmente su ingreso a OPC, para realizar un tratamiento médico o quirúrgico que no esté disponible en el centro que lo deriva, y evaluaciones complementarias, ya sea con algún tipo de examen de imágenes o algún procedimiento invasivo. Siguiente. Ahora, respecto del estudio etológico, bueno, aquí yo creo que hay que ser pragmático en estos casos, sobre todo porque, como la mayoría de las patologías, es tiempo dependiente. Definir rápidamente si es que la etiología es de resorte quirúrgico o no quirúrgico. Quirúrgico, ya sabemos que el tratamiento médico de una patología quirúrgica no va a sobrepasar los resultados del tratamiento quirúrgico. Y en el caso de la etiología no quirúrgica, definir si es un cuadro local, como una infección, una pielonefritis, una colitis infecciosa, o también pensando en cuadros sistémicos, como solemos hacer los diagnósticos diferenciales en medicina interna, sobre cetoacidosis, crisis adrenales, etc. Y hay una larga lista de diagnósticos diferenciales. Siguiente. Perfecto. Por último, la clínica nos va a entregar el diagnóstico sindromático, en este caso sería, ¿cierto?, un abdomen agudo con un shock séptico en curso, y los exámenes de laboratorio nos van a ayudar a descartar ciertas etiologías, ¿ya? Y además de evaluar el compromiso sistémico, que pudiese ser, por ejemplo, la presencia de compromiso renal, la trombocitopenia como expresión de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, y exámenes de imágenes, en este caso la ecografía, radiografía, escáner, buscando
causas que son rápidamente corregibles, sobre todo del área quirúrgica. Perfecto. Sigue. Muy bien. Muchas gracias, doctor Ortega, por la intervención. Agradecemos las palabras y volvamos a nuestro paciente. Bueno, haciendo una línea del tiempo, como ya dijimos, el paciente usó todo en un centro rural, se trasladó por la persistencia de dolor al servicio de urgencia del hospital de Temuco, y en la UPC el paciente empieza grave, se intuba y se conecta a ventilación mecánica. Dicho esto, entonces, realizamos la siguiente pregunta. En relación al diagnóstico, ¿qué exámenes solicitarían ustedes? Opción 1, una endoscopia digestiva alta. Opción 2, un TAC de abdomen y pelvis. Opción 3, enzimas pancreáticas. Opción 4, TAC de tórax y PCR de COVID. Como pueden ver, todas las alternativas tienen su nivel de dificultad. Probablemente en un caso real uno optaría por la historia más rápida a la mano. Vamos a ver qué nos dice el público. Y la opción mayor que el público opta es TAC de abdomen y pelvis, un 53%, luego una endoscopia digestiva alta, un 36%, un 7% le realiza un TAC de tórax y PCR de COVID, y un 4% enzimas pancreáticas. Muy bien, veamos qué pasó. Bueno, se realizó un TAC de tórax, y el TAC de tórax no muestra imágenes de condensación, tampoco muestra imagen de neumotórax, y la PCR de COVID salió negativa. Además, se realizó una endoscopia digestiva alta en el servicio de urgencia, la cual mostró signos de enteritis isquémica difusa, sin presencia de varices, sin úlceras, sin signos de sangrado activo, por lo tanto descartó que hubiese un cuadro activo en hemorragia digestiva alta. Además, se tomaron exámenes de laboratorio, principalmente se tomó este examen de la lipasa, el cual arrojó un valor de 2.900 y un segundo corte de 3.000, por lo tanto, si asociamos la lipasa más el dolor epigástrico, más el compromiso sistémico de este paciente, tenemos una pancreatitis aguda grave. Además, se realizó un TAC de abdomen y pelvis, la cual destaca presencia de colitiasis, vía biliar fina, y destaca además que se observa ausencia e impregnación de la cola pancreática, que se extiende aproximadamente por 38 por 22 milímetros, compatibles con áreas de necrosis. Dicho esto, le realizamos la pregunta al especialista, al doctor Rolando Sepúlveda, médico gastroenterólogo en nuestro hospital, y le preguntamos cuál, doctor, es su impresión respecto al diagnóstico de esta pancreatitis aguda grave. Doctor, lo escuchamos. Gracias, Eduardo, por invitarnos. Bueno, el diagnóstico de pancreatitis aguda está hecho, ¿no es cierto? Se caracteriza por una inflamación aguda del páncreas que produce a nivel local un compromiso, una inflamación pancreática por distintas causas y principalmente produce necrosis del tejido pancreático, ¿ya? Este tejido necrótico traduce a apoptosis y también vamos a ver más adelante que un fenómeno del tercer espacio. La gravedad o no gravedad de la pancreatitis aguda está dado por el compromiso sistémico, como en el caso de este paciente, a través de la respuesta inflamatoria sistémica y la presencia o no de falla orgánica múltiple. La siguiente. Recordar que las pancreatitis agudas, la mayoría son pancreatitis agudas leves, el 80%, y el 20% de las pancreatitis se presentan al momento del debut como pancreatitis aguda grave. Es importante hacer esta diferencia porque la mortalidad de los pacientes con pancreatitis aguda grave es mucho mayor que los pacientes con pancreatitis aguda leve. Las pancreatitis aguda leve tienen una recuperación sin complicaciones dentro de una semana y obviamente hay que buscar siempre la causa de la pancreatitis. Y en los casos de pancreatitis aguda grave, evitar las complicaciones y obviamente evitar la muerte también. Nos va a definir el diagnóstico de una u otra, el lugar de manejo y la intensidad obviamente de la monitorización para pesquisar de manera precoz las complicaciones. La siguiente, por favor. El diagnóstico, recordemos, como muy bien decía Eduardo, de pancreatitis aguda, hay 3 criterios. Uno es el dolor abdominal que tenía el paciente. El otro criterio diagnóstico es la elevación de amilasa y o lipasa, más de 3 veces el valor normal, y los hallazgos característicos en imagen abdominal, ¿ya? El paciente anterior tenía 2 de 3 criterios diagnósticos según la Asociación Americana de Gastroenterología, ¿no es cierto? Cuando una imagen, cuando el diagnóstico no está claro y cuando hay una falla en la mejoría clínica en 48 a 72 horas, no es necesario hacerlo de entrada,
Pero en este caso obviamente no sirvió para establecer el diagnóstico de un paciente extremadamente grave. La siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver las imágenes, no sé si por el video podemos ver que hay inflamación pancreática, pérdida del patrón acinar del páncreas, hay líquido libre también abdominal y se ven las áreas de necrosis que se describían en el informe radiológico anterior. La siguiente, no, está pasando muy lento. Recordar también el rol del laboratorio en el diagnóstico de pancreatitis aguda. Si tenemos en nuestros hospitales o centros de atención enzimas pancreáticas, la lipasa se eleva en menos de 24 horas de iniciado el cuadro, disminuye en semanas también, y es mucho más específica que la amilasa. ¿Ya? La amilasa se puede elevar en otros cuadros también, y para el diagnóstico de pancreatitis aguda es suficiente que la lipasa se eleve más de 2 veces el valor normal con una adecuada sensibilidad y especificidad. La siguiente, por favor. La magnitud de las enzimas pancreáticas es importante tener en cuenta también, no traduce severidad del cuadro. Las imágenes no son necesarias para el diagnóstico, es importante obviamente sí para establecer el pronóstico y evaluar las complicaciones y para evaluar la causa o etiología de las pancreatitis, ya sea litiasis biliar, la más frecuente en nuestro país, ¿no es cierto?, neoplasia u otra. Como primera línea de estudio imaginológico, la ecografía nos da harta información, obviamente en un paciente tan grave como el escáner de abdomen y pelvis nos va a entregar información. Y como segunda línea, en apoyo imaginológico, la resonancia o colangioresonancia para estudiar litiasis, o una endosonografía endoscópica para estudiar microlitiasis u otras causas de pancreatitis. En el caso, la siguiente, antes de pasar al paciente, recalcar el rol de la endoscopía cuando uno sospecha hemorragia digestiva. Ya, este es un paciente que se presentó con un compromiso sistémico, más que una hemorragia, un choque hemorrágico. ¿Ya? Entonces, en retrospectiva, obviamente, de manera de aprendizaje, quizás la endoscopía o perder tiempo y ansiedad muchas veces de los colegas en tener el examen a la mano está de más en un cuadro de hemorragia digestiva. Cuando lo sospechamos, lo más importante es estabilizar al paciente, y si la causa sospechamos en una hemorragia digestiva variceal, perfectamente podemos esperar 12 horas para hacer la endoscopía, y en otras etiologías hasta 24 horas se recomienda realizar el estudio endoscópico con bastante seguridad. ¿Ya? Lo más importante es tener reanimado al paciente, en este caso en una unidad de paciente crítico conectado a ventilación mecánica. Eso. Sigamos con el caso nomás. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bien, volvamos con nuestro paciente. Bueno, aprovechando que hay gente que se ha conectado últimamente, esta línea del tiempo, el paciente del 31, en un ser rural, consultó por dolor abdominal, persistió dolor, se trasladó a la urgencia se estabilizó, ingresó al OPC grave, se intubó, se tomó una endoscopia digestiva alta, se descartó hemorragia, se tomó un TAC, enzimas pancreáticas y una pancreatitis aguda grave. El paciente al día siguiente, el paciente evolucionó más estable, un poquito pero grave, estaba en SAS1, persistía con estado de ventilación mecánica, estaba con bloqueo neuromuscular, en relación a la hemodinamia, estaba con noradrenalina, adrenalina, el láctico había bajado de 9 a 3.1 y los exámenes de perfusión se habían restablecido. Un GN capilar de 5, ahora ya estaba en 3 y no tenía Motrin al examen físico. Muy bien, y finalmente llegaron los exámenes. Dentro de los exámenes destaca principalmente el valor de triglicéridos de alrededor de 9.539, con un colesterol total de 797. El resto de los exámenes no se pudo obtener debido a que la muestra lipémica está bastante condensada. Acá tiene una foto a la izquierda de la muestra de sangre de nuestro paciente, donde destaca la película de grasa superior en la sangre, y en la imagen derecha vemos la correlación con los niveles, y destaca que cuando la presencia de colesterol es sobre los 2.000, 3.000, se forma una película bastante densa que imposibilita tomar o ver el resultado del resto de los otros exámenes. Dicho esto, le hacemos la siguiente pregunta a la audiencia. En relación a la hipertrigliceridemia severa, en este paciente se debería plantear como causa una hipertrigliceridemia secundaria al consumo de OH, una dislipidemia primaria, una hipertrigliceridemia multifactorial o un error de laboratorio. Veamos qué dice la audiencia.
Y los resultados son... Bueno, un 47% piensa que es una hipertrigliceridemia multifactorial, un 28% una dislipidemia primaria, un 24% una hipertrigliceridemia secundaria al consumo OH, y solamente un 1% piensa que puede haber sido error de laboratorio. Dicho esto, invitamos a la especialista, a la doctora Camila Reimer, que es médico nutrióloga y diabetóloga de nuestro hospital, y le hacemos la siguiente pregunta. Doctora, ¿qué opina usted respecto al diagnóstico de pancreatitis grave secundaria a hipertrigliceridemia? Y segunda pregunta, ¿se podría plantear el diagnóstico de una dislipidemia primaria? La escuchamos, doctora. Hola, buenas tardes. Gracias, Eduardo, por la invitación. Pasa la primera, por favor. En relación a la pancreatitis por hipertrigliceridemia, sabemos que la hipertrigliceridemia es la tercera causa más frecuente de pancreatitis, después de la causa biliar y la causa alcohólica. Corresponde, dependiendo de la bibliografía que uno revise, ¿cierto?, entre un 1 a un 11% de los casos. Eso sí, viéndose asociada la hipertrigliceridemia a cuadros de pancreatitis entre un 12 y un 40%. ¿Ya? La pancreatitis por esta causa en general se ve en pacientes que superan los 1000 miligramos por decilitro de triglicéridos, y el riesgo de pancreatitis aumenta de acuerdo a los niveles de triglicéridos, siendo aproximadamente un 5% la probabilidad de pancreatitis con una hipertrigliceridemia grave mayor a 1000, y hasta un 10 a un 20% con una cifra mayor a 2000. Ya aquí a la derecha podemos ver un estudio que se hizo... un estudio retrospectivo escocés que se hizo entre el 93 y el 2007 con aproximadamente 67.000 pacientes, en los cuales se le midieron niveles basales de triglicéridos y se evaluó el riesgo de progresión a pancreatitis en 15 años. ¿Ya? Se ajustaron por múltiples variables como edad, sexo, estatus socioeconómico, diabetes, etc. Y se pudo observar que el riesgo de desarrollar pancreatitis en pacientes como ellos eran de aproximadamente un 4% por cada 100 miligramos por decilitro sobre los 150. Pasa a la próxima, por favor. En relación a los mecanismos fisiopatológicos asociados con a la pancreatitis por hipertrigliceridemia, la verdad que no está tan claro, ¿ya? Hay varios mecanismos que se postulan, teorías aceptadas, que la mayoría se basan en modelos animales, ¿ya? Las teorías más estudiadas hablan en primer caso en un aumento de la viscosidad del plasma que se produciría secundario a la hiperquilomicronemia, que por una parte llevaría a isquemia y también a inflamación del tejido pancreático. También por medio de la lipasa pancreática se generaría una hidrólisis excesiva de triglicéridos, con una acumulación importante de ácidos grasos libres en el tejido pancreático, lo que a la vez provocaría toxicidad celular, producción de radicales libres y aumento de liberación de citoquinas proinflamatorias, que finalmente llevarían a la respuesta inflamatoria sistémica y a la falla orgánica, ¿ya? Y como último mecanismo, además, se plantea que con el aumento que se produce por esta lipasa pancreática de la producción de estos ácidos grasos libres, estos saturarían su unión albúmina, lo que llevaría a que entre ellos pudieran agregarse, formando algunas micelas con propiedades detergentes, lo que finalmente llevaría a un daño directo de las membranas celulares. Hasta la próxima, por favor. En relación al curso clínico de la pancreatitis por hipertrigliceridemia, podemos decir que las pancreatitis por hipertrigliceridemia son de mayor gravedad que pancreatitis secundarias a otras etiologías. La verdad que esta es una pregunta frecuente y es algo que se repite harto en la literatura, ¿ya? En relación al curso de la pancreatitis. La verdad que la evidencia es algo contradictoria, pero a menudo se ve que los pacientes que debutan con pancreatitis secundarias a enfermedad por hipertrigliceridemia suelen tener cuadros más graves y con mayores complicaciones, ¿ya? Existe evidencia clínica en estudios clínicos que no son de la mejor calidad, muchos de ellos, pero sí con varios pacientes en los cuales la enfermedad por hipertrigliceridemia evoluciona con mayores complicaciones locales, insuficiencia o falla orgánica persistente, peor pronóstico y en alguno de ellos mayor mortalidad, ¿ya?
En el estudio, en este estudio publicado a mano derecha, es un estudio publicado en el American Journal of Gastroenterology, donde podemos ver que los pacientes con hipertrigliceridemia se pudo efectivamente evidenciar mayores tasas de falla orgánica persistente, mayor requerimiento de ingreso a UCI también, y también mayor estadía hospitalaria comparado con los pacientes con pancreatitis de otras causas, siendo los resultados en relación a la mortalidad y a la presencia de necrosis pancreática no significativos. La siguiente, por favor. Existe, además, evidencia que la gravedad de la pancreatitis estaría asociada también a los niveles crecientes de triglicéridos en la sangre. ¿Ya? Por ejemplo, acá a la izquierda podemos ver que en pacientes con hipertrigliceridemia severa y muy severa, ¿ya? Esto denominado como pancreatitis con, o sea, hipertrigliceridemias mayores a 1000 y muy severas mayores a 2000, la probabilidad de falla orgánica de ingreso a UCI nuevamente también y de días de hospitalización es mayor, de acuerdo a la mayor cantidad de la hipertrigliceridemia. Y a la derecha podemos ver un metaanálisis que también reunió hartos casos ya de pacientes con pancreatitis por hipertrigliceridemia, alrededor de 12.000, donde también fue posible evidenciar los mismos resultados en relación a la severidad del cuadro. La siguiente, por favor. Ahora, en relación a la etiología de la hipertrigliceridemia severa, ¿podemos hablar en este caso de una dislipidemia primaria? La respuesta es sí, ¿ya? La etiología de las hipertrigliceridemias severas en general se pueden dividir en dos categorías, o como hipertrigliceridemia en general. Ya la podemos dividir en causas primarias, ¿cierto? Y en causas secundarias. Dentro de las causas primarias de hipertrigliceridemia encontramos primero el síndrome de quilomicronemia familiar, ¿ya? En segundo caso la hipertrigliceridemia primaria y en tercer caso la hipertrigliceridemia mixta, ¿ya? Ambos tres conocidos bajo la clasificación de Fredrickson como tipo 1, tipo 4 o tipo 5, ¿ya? El síndrome de quilomicronemia familiar y la hipertrigliceridemia mixta conducen en general a hipertrigliceridemias más graves, pero que no son tan compatibles con nuestro paciente presentado en este caso, ya que a menudo son pacientes que se presentan con hipertrigliceridemias severas a edades mucho más tempranas. ¿Ya? Cuadros similares a los que estamos viendo en nuestro paciente, pero a edades mucho más tempranas. Mientras que la hipertrigliceridemia primaria o de tipo 4 de la clasificación de Fredrickson se presenta más en etapas adultas y genera hipertrigliceridemias severas que en la mayoría de los casos son precipitadas por algún factor secundario. ¿Ya? Entonces, siempre que nos presentamos frente a un paciente con una hipertrigliceridemia severa, va a ser súper importante indagar características clínicas que nos hagan sospechar que aparte de sus niveles de triglicéridos, es cierto que estamos frente a alguna alteración genética o hereditaria, y en este caso siempre tener en cuenta que ante una dislipidemia primaria o una sospecha de dislipidemia primaria va a ser súper importante preguntar por antecedentes familiares, ¿cierto? En este caso de hipertrigliceridemia o historia familiar o personal de pancreatitis agudas previas, ¿cierto? También antecedentes de alteraciones marcadas en lipoproteínas o en exámenes previos, ¿cierto? Y obviamente siempre al examen físico ir a buscar de forma definida depósitos lipídicos. Pasa a la próxima, por favor. Ahora, cuando un paciente se presenta con una pancreatitis aguda por hipertrigliceridemia, va a ser siempre imprescindible, además de descartar la causa familiar, ¿cierto? Genética, descartar patologías que van a contribuir, ¿cierto? A la elevación de los triglicéridos. Y dentro de las causas secundarias que más se asocian, o que se asocian con mayor frecuencia a aumento de triglicéridos, está la obesidad por una parte, la diabetes descompensada, la alta ingesta de azúcares refinados, el alcohol. Recordad también que el embarazo es una etapa de la vida donde tenemos un aumento importante de los triglicéridos que puede verse muy asociado en un paciente que tenga ya una alteración genética de base. Y como podemos ver en el estudio de la derecha, ¿cierto? En que se caracterizaron pacientes portadores de hipertrigliceridemia severa, en los casos en que tuvieron más eventos, ¿cierto? De pancreatitis, se pudo ver que la mayoría de ellos estaba asociada también a un consumo importante de alcohol o a consumo de alcohol, diabetes y obesidad.
¿ya? En el caso del paciente que estamos viendo, lo más probable es que él haya tenido alguna alteración primaria, ¿cierto? No diagnosticada y no bien tratada, ¿ya? Y que obviamente todas las cosas que nos comentó Eduardo sobre el caso del paciente, ¿cierto? Su diabetes que no estaba en control y al parecer no tan en un tratamiento tan identificado y tan bien seguido, la ingesta de alcohol previa pueden haber sido los gatillantes para desencadenar esta hipertrigliceridemia severa, ¿cierto? Y la pancreatitis secundaria. Perfecto. Eso. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Y volvamos a nuestro paciente. Bueno, habíamos dicho ya que el paciente ingresó a la UPC, el paciente se intubó, también tiene submecánica, estaba con 2 drogas, se tomaron exámenes, más o menos se llegó al diagnóstico, el paciente se estabilizó, mejoró el láctico, mejoró el ION capilar, y al día siguiente el paciente, tenemos este paciente ya más estable en la UPC, pero con estos triglicéridos de 9000, motivo por el cual se evaluó por el equipo de nefrología UPC, y se le indicó una terapia de hemofiltración venosa continua, que es una terapia convectiva, en la cual básicamente lo que se hace es un lavado de citoquina y lavado de moléculas pequeñas como los triglicéridos, para poder disminuir esta carga, esta verdadera benzina que exacerba el CIR y provoca todas estas manifestaciones. Y como puedo ver acá, tenemos que los triglicéridos de 9600 a las 24 horas, en realidad a las 12, 24 horas, habían bajado a 453 en un lapso de 24 horas, y posteriormente se realiza una plasmaferesis, el cual lava moléculas de kilodalton un poquito más altas, bajando hasta 86. Entonces tenemos que el paciente de 9000 pasa a menos de 500 en alrededor de 24 horas, se realiza la plasmaferesis y se continúa con el manejo en UPC. Dicho esto, invitamos al doctor Francisco Rodríguez, médico nefrólogo residente de la UPC, a realizarle las siguientes preguntas. Doctor, ¿qué es la hemofiltración venosa continua? Y más o menos, ¿qué opción sería mejor para este paciente? ¿Hemofiltración o plasmaferesis? Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias, Eduardo. Saludo desde ya a toda la audiencia. Bueno, en primer lugar, antes de contestar la primera pregunta, es importante tener claro, a la hora de indicar una terapia de soporte extracorpóreo para un paciente, ¿no es cierto?, que es un paso secundario posterior al manejo de soporte inicial, hay que tener bien claro el tipo de moléculas a las cuales nos estamos enfrentando y que pueden ser potencialmente importantes desde el punto de vista clínico. Ya hay que recordar que tenemos moléculas desde el punto de vista de su peso molecular que podemos catalogar como pequeñas, ya dentro de las cuales tenemos los electrolitos, ¿cierto?, principalmente conocidos, sodio, potasio, ¿verdad?, calcio, fosfato. Moléculas de un peso molecular intermedio, ya dentro de las que pudiéramos destacar la glucosa, ¿no es cierto?, las citoquinas inflamatorias fundamentalmente, algunas vitaminas, y finalmente moléculas de peso molecular, valga la redundancia, alto, donde destaca principalmente la beta-2-microglobulina, la mioglobina y la albúmina. ¿Cuál es la importancia de tener bien clara esta diferenciación? Es el hecho de que, dependiendo de este peso molecular, ¿no es cierto?, este radio molecular de cada sustancia, va a ser en el fondo la capacidad que van a tener para difundir a través de los poros de los distintos tipos de membrana de transporte con los que contamos en la práctica clínica habitual. Ya, como bien mencionó Eduardo, ¿no es cierto?, los triglicéridos per se son una molécula de un peso molecular no tan elevado, pero hay que tener en consideración que estas circulan en el plasma en general en un porcentaje bastante pequeño, en forma libre, ¿ya? Y en realidad el principal porcentaje en el cual circulan es, ¿cierto?, en forma depositada en las partículas que conocemos como lipoproteínas plasmáticas, destacando principalmente los kilomicrones, ¿no es cierto?, y las lipoproteínas de muy bajo peso, de muy baja densidad, perdón, las VLDL, ¿ya? Estos son verdaderos paquetes fosfolipídicos que en su centro ya contienen una enorme carga de triglicéridos, en particular los kilomicrones, y que son en el fondo corpúsculos de varios millones de kilodalton, de manera tal que son moléculas que no van a poder circular a través de las membranas de porosidad habitual, como son las que presentan los dializadores, por ejemplo, de las terapias convencionales, o inclusive las membranas de los hemofiltros que utilizamos en las terapias convectivas estándar. Bien, la siguiente, por favor. Dicho eso, entonces, pasamos a la primera pregunta. Ya puesto que a este paciente, en primer lugar, se le realizó, ¿no es cierto?, una terapia convectiva, una hemofiltración venovenosa, hay que tener claro, ¿no es cierto?, haciendo la diferencia entre lo que sería una diálisis convencional, que la hemofiltración venovenosa, como bien dijo Eduardo, es una terapia que privilegia fundamentalmente el transporte vía convección, ¿ya?
hay que tener claro, cuando estudiamos en el fondo, analizamos la contraparte, ya lo que habitualmente nosotros conocemos en diálisis convencional, que vendría siendo la difusión, en ella, ¿no es cierto?, en membranas semipermeables con poros, ¿no es cierto?, de tamaño pequeño, las partículas circulan de un compartimento a otro, habitualmente del compartimento sanguíneo del paciente al compartimento del líquido dializante, a través de diferencias de concentración que nosotros establecemos al prescribir las concentraciones de este líquido, habitualmente en rangos mucho menores a las que presenta el plasma del paciente. Bien, a eso se le puede aportar también una leve gradiente de presión para generar, además de esta difusión de sustancias, de partículas, perdón, un ultrafiltrado, ya no siendo este el mecanismo fundamental. Mientras que en hemofiltración, el mecanismo de transporte, como yo bien les contaba, es de tipo convectivo, en el cual nos enfrentamos también a una membrana semipermeable, pero de poros de tamaño, en el fondo de diámetro mucho mayor, ya que permiten, además de la circulación de moléculas pequeñas, también la circulación de moléculas medianas, como serían en este caso las citoquinas inflamatorias. Estas moléculas, como tienen una cinética de movimiento mucho más lenta que las moléculas pequeñas, ¿ya? Pueden moverse por difusión de un lado a otro, pero este mecanismo de transporte es bastante ineficiente y lo que uno debe hacer para transportarlas desde el compartimento sanguíneo o plasmático del paciente al compartimento del líquido terapéutico, lo que uno debe hacer es aplicar una gradiente de presión bastante más elevada que la que se aplica normalmente en una terapia convencional y arrastrar estas partículas a través del movimiento de solvente, ¿ya? Eso es lo que nosotros conocemos como convección. En este paciente se optó por realizar una hemofiltración en primer lugar, dado que interesaba más consolidar un poco el manejo de soporte crítico, ¿no es cierto?, estabilizar la condición general y ayudar un poco a desinflamar al paciente, ¿no es cierto?, considerando el compromiso sistémico grave que venía arrastrando en relación a esta pancreatitis, sabiendo que esta es una terapia puente ya hacia el manejo etiológico, ¿no es cierto?, que es el pilar fundamental para aspirar a la recuperación del enfermo. En este caso, el paciente se le apoyó con Vic de insulina, ¿no es cierto?, que habitualmente es uno de los tratamientos que se indica de manera inicial, y posteriormente, siguiente por favor, se procedió, como dijo Eduardo, siguiente, a indicar una plasmaféresis, ¿bien? Esta es una terapia distinta, se rige, si bien es cierto, por mecanismos similares a la hemofiltración, vale decir, se hace circular el plasma del paciente, ¿no es cierto?, a través de un plasma filtro, ¿ya?, que tiene una configuración más o menos similar a la de un hemofiltro, pero con una porosidad de proporciones diametralmente mayores, digamos, o sea, no hay ningún punto de comparación, ¿ya? Y esto permite que al aplicar este gradiente de presión podamos hacer circular a través de esta membrana partículas de peso molecular mucho mayor. Ya en el gráfico que se ubica en el costado derecho de la diapositiva podemos ver todo el rango de moléculas que pueden ser removidas, ¿no es cierto?, que pueden movilizarse a través de esta membrana de los plasmafiltros, ¿bien? Y dentro de ellas, por supuesto, tenemos las proteínas plasmáticas y las lipoproteínas, ¿no es cierto?, como vendría siendo VLDL y también los kilomicrones. Ya de manera tal que esta sería la terapia más indicada para reducir de manera rápida y eficiente el nivel de triglicéridos elevados del paciente. Bien, eso es lo que dice la lógica, ¿ya? Entonces, la estrategia terapéutica que se tomó en este caso fue, primero, intentar compensar un poco el componente inflamatorio severo, ¿no es cierto?, que explicaba el shock distributivo del paciente, y luego pasar posteriormente a un manejo ya más dirigido, ¿no es cierto?, etiológico, si es que uno quiere, más directo, que es en el fondo ir a remover rápidamente o reducir rápidamente esta concentración tan elevada de triglicéridos y que fue, como bien dijo Eduardo, lo que se logró rápidamente con las terapias. Ya, o sea, logramos pasar de un nivel de triglicéridos de 9000 a menos de 500, ¿no es cierto?, con 2 sesiones, ¿bien? De una bulimia cada una. Ahora, ¿cuál es la evidencia? La verdad es que no es demasiado sólida, que digamos, si bien es cierto, tiene un sustrato teórico bastante sólido. La verdad es que hasta la fecha lo que hay son solamente estudios observacionales, ¿ya? Y en general lo que se ha visto es que cada sesión de plasmaféresis ya logra reducir en alrededor de un 50-80% el nivel plasmático de triglicéridos con el cual el paciente inicie la terapia. El esquema habitual en el cual uno debiera, o sea, el cual uno debiera seguir ya al momento de prescribir este tipo de terapia es de sesiones diarias, ya habitualmente de 1 a 1,5 volemias, ya normalmente estimadas a partir del peso
real del paciente, hasta lograr un nivel de triglicéridos plasmáticos al menos inferior a 1000. Ya hay algunos grupos que plantean que sería más óptimo llegar a menos de 500, pero insisto, la evidencia no es tan sólida. Ya al menos debiera llegarse a menos de 1000, que fue un objetivo que en este paciente se logró. Ahora, si bien es cierto, uno puede, ¿no es cierto?, lograr este objetivo de laboratorio, la verdad es que lo que se ha visto es que finalmente los outcomes duros, vale decir, mortalidad, ¿no es cierto?, tiempo de estadía en UCI, días de conexión a ventilación mecánica y aparición de otras complicaciones, no se ven significativamente modificados, ¿bien? Que finalmente es lo que a uno le interesaría ya en terapias como esta, que también son de alto costo. Tampoco hay, vuelve a la anterior, por favor. Tampoco hay diferencias significativas versus indicar precozmente la plasmaféresis versus en forma más tardía, si es que uno quiere, ¿no es cierto?, posterior a las primeras 12 a 24 horas de evolución, como fue en el caso de este paciente, en que se privilegió, ¿no es cierto?, eliminar moléculas inflamatorias y luego pasar a los triglicéridos. Y no hay ningún beneficio, vale decir, no tendría ningún tipo de indicación la plasmaféresis por muy altos que los triglicéridos estén, en caso de no haber elementos de gravedad asociados, como hipocalcemia, por ejemplo, acidosis láctica, una respuesta inflamatoria sistémica severa o algún signo de disfunción orgánica que la verdad es que este paciente tenía de sobra. ¿Ya? Así que en realidad no había mucho que cuestionar en este caso. Siguiente. Finalmente, ¿cuál sería la mejor opción? Está más que claro que si uno se enfoca, ¿no es cierto?, en manejar la hipertrigliceridemia del paciente, claramente el manejo de la plasmaféresis y la hemofiltración no logra remover los triglicéridos porque el peso molecular de estas partículas, ¿no es cierto?, las lipoproteínas, impide, pero totalmente su paso a través de los hemofiltros. Pero sí, el abordaje que se hizo en el fondo, privilegiando en un principio la remoción de moléculas inflamatorias para estabilizar un poco más la condición del paciente y luego pasar al manejo directo de remoción de triglicéridos, parece ser el abordaje más adecuado. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctor Rodríguez, por su intervención. Y volvemos a nuestro paciente. Bueno, inicialmente hablábamos que el paciente estuvo en la UPC, está en la UPC de hecho grave, que se intubó, se compensó, se le hizo el estudio etiológico, luego se hizo la sesión de hemofiltración, el paciente bajó los triglicéridos de más de 9000 a menos de 500, se realizó una plasmaféresis, y el paciente del día 2 al día 3 evoluciona grave. El paciente evoluciona con un deterioro multiorgánico, con falla respiratoria, con falla circulatoria, con falla renal. Paralelamente se manejan las presiones intraabdominales, el paciente estaba en SAS1, se logra un balance hídrico negativo a neutro, se suspende la nutrición enteral, el paciente continúa con el bloqueo neuromuscular, se hace evaluar por cirugía, se mantiene una conducta expectante, además se le agrega un pic febril, por lo tanto se cultiva, se toma un antibiótico y la droga vasoactiva al alza, la nora y la adrenalina al alza y los triglicéridos en 86. Entonces pasamos de un cuadro que estaba grave, se estabiliza y luego nuevamente cae con esta repercusión multiorgánica y finalmente 24 horas después el paciente fallece, hace una disfunción multiorgánica. Entonces, ante esto nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué fue lo que pasó ayer? Que entre que bajó los triglicéridos, que se compensó, que bajó el láctico, que el virus capilar iba en regresión, y posteriormente hace este cuadro de deterioro brusco hemodinámico con falla multiorgánica. Motivo por el cual le hacemos a ustedes la siguiente pregunta. En relación al desenlace fatal, ¿cuál creen ustedes que podría haber sido la causa más probable? Opción 1, que el paciente haya tenido un TEP masivo. Opción 2, que el paciente haya presentado un hemoperitoneo masivo. Opción 3, que el paciente haya desarrollado un neumotor hipertensivo. U opción 4, que el paciente haya evolucionado con un síndrome compartimental agudo. Muy bien, esperamos la respuesta de la audiencia. Una pregunta probablemente compleja para el escenario. Y los resultados son... Ya. Con un 54% de la audiencia piensa que pudo haber sido un síndrome compartimental agudo, un 15% opta por un hemoperitoneo masivo y un 31% por un TEP masivo y neumotor hipertensivo 0%. Muy bien, veamos qué pasó. Estas son las curvas de presión intraabdominal que se le realizan al paciente desde el ingreso hasta que fallece. La presión intraabdominal es la presión dentro del contenido de la cavidad abdominal y el valor normal al menos varía entre de 0 a 5, ¿ya? Se define se define hipertensión intraabdominal cuando la PIA aumenta sobre 12 y de medida en todo esto se gradúa si va de 12 a 15 grado 1 hasta grado 4 más de 25.
El paciente, como pueden ver acá, cuando llegó el primer día de hospitalización, tiene una PIA de 18, disculpen, luego se estabiliza, se ingresa al OPC, se le hace la plasmaféresis, la hemofiltración, se le da citoquina, se conecta a la ventilación mecánica y la PIA baja hasta 13. Pero del día siguiente, del día 2 al día 13, aumenta a 21, se realizan todas las medidas que comentábamos recién, se evalúa con cirugía, se hacen los balances hidronegativos, el paciente continúa en bloqueo neuromuscular, pero al día siguiente, el día 4, aumenta este valor y finalmente llega hasta 30, y lo cual si lo podemos ver acá en este gráfico, o pueden ver acá, la primera curva es la presión intraabdominal, y pueden ver que la presión aumenta, y consecutivamente también aumenta lo que es el ácido láctico. El ácido láctico aumenta, desde que estaba de 9.1 del ingreso, bajó a 3, luego 3.1, 3.5 y llega hasta 16. Consecutivamente también aumenta lo que es la creatinina, cayendo el paciente de una falla renal aguda, y si se fijan abajo, también los niveles de la PAFI, que estaban buenos, empiezan a decaer. Por lo tanto, si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que puede haber pasado? Probablemente este paciente lo que salió fue un síndrome compartimental agudo, el cual se define como aumento sostenido de más de 20 milímetros de mercurio asociado a nuevas difusiones orgánicas. Y las difusiones orgánicas que nosotros tenemos acá son, desde el punto de vista respiratorio, la caída de la PAFI, la falla renal y el deterioro circulatorio. Probablemente el síndrome compartimental agudo es una enfermedad, una patología gravísima que tiene una mortalidad independiente, y que dado el antecedente, el diagnóstico de este paciente probablemente era esperable, y en el cual se le realizaron todas las medidas que se tenían que hacer en ese momento. Ante esto, le preguntamos al especialista, el doctor Ortega, médico intensivista, ¿qué es el síndrome compartimental agudo? Y más o menos como conclusión, ¿qué impresión le podría dejar este caso? Doctor. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, como ya habías comentado, el síndrome compartimental abdominal ya es la etapa final del aumento sostenido de la presión intraabdominal sobre 20 milímetros de mercurio asociado a una disfunción orgánica, ¿ya? Hay que tener claro que todos los síndromes de hipertensión, ya sea, por ejemplo, hipertensión intracraniana o en este caso hipertensión intraabdominal, es una alteración de la relación entre el contenido y el continente. Si bien el abdomen tiene una alta capacitancia, hay condiciones o compartimentos, como sucede, por ejemplo, con el retroperitoneo, que están envueltos en capas que son poco distensibles, y que pueden provocar cuadros, como el caso de este paciente, en el cual la presión intraabdominal, producto de un tercer espacio, aumenta su contenido, supera la compliance del continente y por lo tanto genera un aumento de la presión intraabdominal, que va, como sucede también, por ejemplo, en el caso del neumotórax hipertensivo, va a comprimir o va a alterar a los otros compartimentos, valga la redundancia, que contienen fluidos, que en este caso serían específicamente el sistema vascular, a través de la vena cava inferior, como podemos ver, un sistema de presión baja, o también el caso de la circulación splanchnic. Ahora, el síndrome compartimental abdominal, ¿cómo lo diagnosticamos? Primero con una alta sospecha diagnóstica, lo cual nos va a llevar a al menos decidir monitorizar la presión intraabdominal, y, como bien comentaste, tiene una alta mortalidad que es independiente del cuadro inicial, ¿ya? Siguiente, por favor. Por lo tanto, cuando hablamos de sospecha diagnóstica, tenemos que definir cuáles son los factores de riesgo. Entre ellos, como ya comentábamos, una alteración entre el continente y su contenido. Bueno, tenemos una disminución de la compliance de la pared abdominal, en los cuales cirugías de pared, tales como abdominoplastía, quemaduras que afectan toda la circunferencia abdominal o la posición prono, pueden llevar a una disminución de la compliance de la pared, y por lo tanto, pequeños aumentos de volumen intraabdominal pueden llevar a alzas de la presión intraabdominal significativas. Aumento del contenido abdominal, como el caso del contenido intraluminal, gastroparesia, ilio, vólvulo, etcétera, o extraluminales, colecciones, ascitis, tumores, neumoperitoneo, etcétera. O el caso más frecuente y posiblemente el de peor pronóstico, que son los cuadros en los cuales tenemos un aumento de la permeabilidad capilar. Shock séptico, sobrevolemización, presencia de acidosis, hipotermia, politransfusión, trauma, ¿ya? En que no necesariamente tiene que haber una lesión abdominal para generar un tercer espacio. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? La clínica permite sospechar habitualmente la presencia de un deterioro de perfusión periférica no explicado por otra causa, requerimientos progresivos de drogas vasoactivas, oligoanuria o aumento de las presiones de vía aérea, nos deberían hacer
sospechar en un paciente con cuadro con factores de riesgo que está cursando con un síndrome compartimental abdominal. Ahora, sumamente importante que la palpación abdominal no es confiable. ¿Por qué? Porque no es infrecuente solicitar evaluaciones, se palpa el abdomen, se considera que está blando o depresible y por lo tanto se descarta el síndrome compartimental abdominal, entendiendo que se puede generar una presión, una hipertensión intraabdominal o un compartimental abdominal con una pared relativamente relajada, ¿ya? ¿Cómo se confirma? Mediante la medición de presión intraabdominal, donde aquí tenemos en las guías clínicas de la Asociación Mundial de Síndrome Compartimental, ¿ya? La técnica estandarizada. ¿Ya? No vamos a entrar en detalles, pero eso es un gráfico para que se hagan una idea de cómo se mide. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las opciones de tratamiento? Primero, optimizar la relación contenido y continente para tratar de llevar una PIA a menos de 12 milímetros de mercurio. El manejo es escalonado, parte siendo médico, cuando hay una patología, cuando el origen es habitualmente de cuadro de origen médico, ¿ya? Quirúrgico es si es que el tratamiento quirúrgico falla, o de primera opción en caso que el origen de la hipertensión intraabdominal sea efectivamente un cuadro quirúrgico. Y no olvidar la presencia de un componente inflamatorio asociado, en el cual, si bien nos basamos en una medición netamente hidráulica, por así decirlo, como es la presión intraabdominal, ¿ya? Este tiene un impacto a nivel inflamatorio, o, por así decirlo, es un biotrauma, en el sentido de que todos los territorios microcirculatorios que están a baja presión se ven colapsados, por lo tanto, se produce una disoxia tisular a nivel local que va a producir una alteración de la integridad tanto funcional como estructural de los epitelios, y por lo tanto, la exposición de secuencias asociadas a daño o la traslocación de bacterias a nivel intestinal, por ejemplo, que van a provocar una respuesta inflamatoria. Recordando que la respuesta inflamatoria se puede expresar recién a las 24, 48 horas, o incluso 48, 72 horas desde la anoxia inicial, ¿ya? Nos pueden explicar el por qué este paciente, que inicialmente respondió, al menos en números y clínicamente favorable al tratamiento, desarrolla un cuadro 48, 72 horas después que finalmente lo lleva a fallecer. Por lo tanto, no solamente el síndrome compartimental abdominal implica un tema de presiones, sino que además, ¿ya?, incluye un componente biológico en el cual hay que estar atento a la respuesta inflamatoria, en este caso regional, que finalmente puede determinar el pronóstico del paciente. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un cuadro, esta es de la OAS, como le digo, de la Asociación Mundial de Síndrome Compartimental Abdominal, en el cual identifica a aquellos pacientes con presión intraabdominal mayor o igual a 12 milímetros de mercurio, y que sugiere el manejo médico. Como pueden ver, evacuar los contenidos intraluminales, evacuar las lesiones ocupantes de espacio intraabdominal, mejorar la compliance de la pared, optimizar el aporte de fluidos evitando el aporte excesivo, y por último, optimizar la perfusión regional y sistémica, ¿ya? Bueno, ahí van dando pasos uno por uno, y en última instancia está la opción quirúrgica. Aquí es un cuadro similar, o sea, es la continuación del manejo del síndrome compartimental agudo. Y por último, mencionar que la última línea de tratamiento es, ¿cierto?, aumentar la compliance abdominal de la pared abdominal, lo cual debería hacerse a través de una laparotomía contenida. Ahora, cuando un síndrome compartimental abdominal llega a ese nivel de gravedad, claro, la laparotomía contenida te va a permitir bajar, ¿cierto?, las presiones intraabdominales, posiblemente vas a lograr compensarlo desde ese punto de vista, pero posteriormente viene todo el componente inflamatorio que va a tener una repercusión sobre un paciente que ya va cursando con un proceso inflamatorio previo. Por lo tanto, es esperable que el deterioro sea aún peor. Sigue. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, doctor Ortega. Excelente explicación. Desde ya agradecemos el tiempo a los participantes. Entendemos que ya es tarde, así que pasaremos inmediatamente a las preguntas de la audiencia. Tenemos acá. Y acá hay algunas preguntas. Sí. Antes de que empecemos con las preguntas, es súper interesante el caso, los felicito.
no siempre podemos. Este es un enfermo súper grave, en realidad, que trataron por todos lados, pero no siempre podemos. Pero es súper interesante porque este era un enfermo que tenía 3 etiologías posibles para pancreatitis. Probablemente tenía algo de las 3 también, porque acá alguno de los asistentes hablaba de la colelitiasis, que era una vesícula con pared bien gruesa, el enfermo era alcohólico y tenía una trigliceridemia altísima, o sea, probablemente no tenía una causa, sino que varias y tuvo mala evolución. Antes de las preguntas también, espérate, nos habían mandado un aporte que eran las causas de dolor abdominal y shock, la pancreatitis, la isquemia mesentérica y el aneurisma aórtico roto. Nos habían puesto como tema para pacientes, para médicos que están en urgencia, etc. Eso. Perfecto. Acá hay una pregunta para el doctor Sepúlveda. Dice, la etiología puede ser multifactorial y no me queda claro o no me quedaría tranquilo sin descartar litiasis biliar. En relación a eso se evaluó en su momento y doctor Sepúlveda, más o menos usted cree que la colelitiasis pudiese haberse explicado en relación al cuadro grave de la pancreatitis aguda. O sea, siempre es la principal causa de pancreatitis y hay que buscarla dirigidamente. En este caso, el paciente tenía una vesícula algo distendida y con un cálculo que se describía. Paciente con contexto tan grave, probablemente el manejo quirúrgico propiamente tal es difícil establecerlo de entrada, sobre todo también en el contexto que hay todos los otros factores, o sea, esos triglicéridos, obviamente también influyen en la evolución y en la gravedad, y en este caso estoy de acuerdo con el manejo que se estableció por parte del equipo de la unidad de paciente crítico de nefrología, según lo que explicó el doctor Rodríguez también. Perfecto, muchas gracias. Acá hay una pregunta para la doctora Reinberg. Doctora, la pregunta es, en relación al manejo de la hipertrigliceridemia severa, ¿qué rol tiene la VIC de insulina? Y además, si aún se considera óptimo la VIC de heparina. Buenas preguntas. La verdad que por el efecto que tiene la insulina, se recomienda la VIC de insulina en los pacientes con hipertrigliceridemia, sobre todo en los pacientes con hipertrigliceridemia severas como este caso, ya obviamente asociado a un ayuno pertinente, ¿cierto? Desde el ingreso del paciente. En los casos de pacientes que no tengan diabetes, ¿cierto? El uso concomitante con infusión de sueros glucosados para, en el fondo, utilizar el efecto de la insulina en la disminución de los triglicéridos, es lo que está recomendado. Y en relación al uso de heparina, la verdad que la infusión de heparina ya no está recomendada como una terapia en estos casos, ¿ya? Porque lo que hace la infusión de heparina es reducir potentemente los niveles de triglicéridos y esto podría asociarse a mayor liberación de ácidos grasos libres y a mayor daño pancreático y a persistencia en el fondo del daño. Así que por eso que en estos casos no se recomienda hacerlo. Perfecto. Acá hay Doctora, y acá te hacen otra pregunta a ti misma. ¿Y si el paciente hubiera seguido vivo? ¿Cómo habría seguido? El enfermo quedó en 500, ¿cierto? O si hubiera tenido su pancreatitis, imagínate que no hubiera hecho este desastre abdominal, ¿con qué habría seguido tú tratándolo? Bueno, probablemente habría que ver, ¿cierto?, los niveles después de todas las terapias que se le hicieron, ¿cierto?, y que quedó ya en 500, probablemente el tratamiento de acuerdo al nivel de compromiso abdominal, ¿cierto?, al nivel de hipertensión abdominal, tendríamos que haber visto mediante qué forma realimentarlo o tratar de alimentarlo, ¿cierto?, y probablemente me quedo como con qué habría pasado con el paciente después de todo este episodio grave, ¿cierto? Es un paciente que probablemente, por lo que les contaba en antes, tiene algo de alteración primaria, ¿cierto? Por lo tanto, es un paciente que sí o sí debería quedar a posterior con tratamiento para hipertrigliceridemia, ¿cierto? Y obviamente estudiar la causa y tratar de llegar al diagnóstico preciso de su dislipidemia. ¿Y el omega 3 tendría algún rol acá para el manejo de los triglicéridos?
Podría ser el uso de omega 3 en UPC, dado la imposibilidad en el fondo de usar fibrato, ¿ya? Dado el contexto de gravedad, ¿cierto? El potencial de falla renal asociado al uso de fibrato. Podría ser en el caso de a pesar de todas las otras terapias, ¿cierto? Del ayuno, del uso de VIC de insulina, si no tuviéramos en el fondo un manejo satisfactorio, podríamos recurrir al uso de omega 3 por vía enteral. Perfecto, muchas gracias. Acá hay otra pregunta para el doctor Rolando. Dice, ¿qué efecto de los opioides en relación a la sedación, considerando el diagnóstico de una pancreatitis aguda? ¿Jugaría algún rol los opioides? No, la contraindicación de uso de opioides ya está obsoleta, podemos usarlos con seguridad como medida analgésica, en este caso pseudoanalgesia en los pacientes con pancreatitis aguda independiente de la etiología, así que no hay ningún problema en su uso. Obviamente siempre debiera ser cauteloso por los otros efectos adversos de los opioides. Perfecto. Finalmente hay Disculpa, una... y Eduardo, y complementar exactamente lo que dijo Rolando, es que si bien el fentanil es un potente analgésico, también tiene un rol en los pacientes que están demasiado taquipnéicos o que están compensando un cuadro acidótico, en este caso de origen metabólico. A través de la taquipnea, el fentanil tiene un rol como depresor del sistema respiratorio y que pudiese precipitar una insuficiencia respiratoria, en este caso hipercápnica, al bajar el drive ventilatorio frente a una acidosis metabólica en compensación, ¿ya? Por eso también hay que ser muy cautelosos al momento de elegir el tipo de analgésico, no directamente por el tema de la pancreatitis, sino por inhibir algunos de los mecanismos de protección del paciente, estos mecanismos compensatorios. Perfecto. Muchas gracias. Hay una última pregunta para la doctora Reimer. Doctora, ¿alguna consideración en relación al manejo con bit-insulina en relación a las dosis y las metas? Sí, la verdad que en general siempre el inicio de VIC de insulina debe ser cauteloso, ¿cierto? Sobre todo en pacientes que no tienen una diabetes descompensada o no tienen una hiperglicemia en el momento, ¿cierto?, del inicio de la VIC. En general cálculos de 0,1 por kilo parece ser una dosis inicial como cautelosa, así que eso no está tan estandarizado, por así decirlo, sobre todo en los pacientes que no tienen diabetes, pero creo que es un inicio seguro. Perfecto. Acá hay una pregunta que está como entre nutrición y gastro. La famosa vitamina D, ¿tiene algún rol en la pancreatitis aguda? No sé, ¿hay quién quiere responder? Doctora Reimer, Doctor Sepúlveda. o sea, la vitamina D hay distintos metaanálisis que en realidad se le ha culpado a toda la vitamina D, ¿no es cierto? Y hay realmente pocas patologías que pudieran tener relación, principalmente las inmunomediadas, ya en caso de gastroenterología, la enfermedad de Crohn, se ha visto que el déficit de vitamina D se pudieran relacionar con actividades de la inflamación, pero considerando el porcentaje de déficit en la población, sobre todo en la población del sur de Chile, yo creo que es poco probable que tenga un rol en un paciente tan grave como este. No sé si opina algo distinto la doctora Reina. Totalmente de acuerdo. Creo que le hemos tratado de buscar a la vitamina D mucha asociación con patologías. Creo que quizás está muy asociada a, efectivamente, y por esto mismo que dice el doctor, que la prevalencia de déficit es enorme, pero en este caso en particular creo que no tendría un rol protagónico por lo menos. Perfecto. Acá hay una pregunta para el doctor Ortega. Esta es una clásica pregunta. Doc, para el manejo del síndrome compartimental o la hipertensión intraabdominal, ¿tiene algún rol el drenaje percutáneo dirigido en este caso? A ver, bueno, en realidad el drenaje percutáneo dirigido, a ver, el origen del síndrome compartimental abdominal, o en este caso una hipertensión intraabdominal, no está en el volumen de la colección como tal. Una colección tiene que ser inmensa para poder, al cierto, estirar la pared abdominal y finalmente poder provocar un aumento de la presión.
Sin embargo, por lo tanto, el drenaje de la colección en sí, en el cuadro agudo, no va a tener un rol sobre la presión intraabdominal. Lo más importante es controlar la respuesta inflamatoria asociada y por lo tanto el drenaje de la colección podría plantearse como una forma de disminuir, ¿cierto?, el factor proinflamatorio del paciente, pero una vez que ya esté estabilizado. Un drenaje percutáneo así como de urgencia en realidad no tendría un rol en una situación así. Perfecto. Aquí hay una pregunta para la doctora Reimer y habla en relación al apoyo nutricional parenteral. Bueno, en relación a eso, doctora, ¿en qué momento, en qué tiempo y cuándo? ¿Antes de las 48? ¿En qué momento se pudiese pensar en nutrir al paciente? O sea, al paciente hay que nutrirlo siempre, ¿ya? Ese es el primer mensaje para todos. Pero obviamente tenemos que buscar el momento más adecuado para hacerlo. Obviamente este paciente probablemente nunca tuvimos la posibilidad de plantearnos la posibilidad de iniciar una nutrición parenteral. La nutrición parenteral en el caso de él con ese aumento, ¿cierto?, de la presión abdominal probablemente hubiera sido, en el caso de haber sobrevivido el paciente, el método, ¿cierto?, para poderlo alimentar. La verdad que el momento de iniciar el apoyo parenteral debiéramos haberlo planteado en relación a la evolución clínica, ¿cierto?, a la estabilidad hemodinámica en este paciente y obviamente tomando en cuenta todo lo que tiene que ver en UPC, ¿cierto?, con los volúmenes, con la capacidad de aporte, ¿cierto?, pero teniendo en cuenta que el paciente se beneficia de un apoyo nutricional precoz. En el caso de él, obviamente, el apoyo enteral, ¿cierto?, hubiera sido más complejo. Es un apoyo, el apoyo enteral tiene más validez, ¿cierto?, y más evidencia sobre los beneficios en pacientes con pancreatitis, pero en el caso de estas pancreatitis en particular, que cursan con un estado inflamatorio muy importante, con un aumento muy importante de la presión abdominal, tendríamos que darle una vuelta más. Perfecto, muchas gracias. Aquí hay una pregunta para el doctor Ortega. Dice, en relación a los cuidados intensivos, ¿en qué caso uno debiese medir la PIA? Y probablemente yo le agrego ahí, saliendo un poco del contexto que sea un cuadro quirúrgico o cuadro abdominal, sabiendo que la PIA se manifiesta de forma sistémica, ¿en qué caso, doctor, pudiésemos también pensar en que la PIA sea la causa? Me pregunto quizá en la parte respiratoria, intracraniana, etcétera. Bueno, lo primero es que, como he comentado anteriormente, el origen del aumento de la presión intraabdominal en este caso, o sea, es factible en cualquier paciente con un proceso inflamatorio sistémico, ¿ya? Estamos hablando de pacientes en shock séptico, pacientes politraumatizados, pacientes también que pueden tener un síndrome de estrés respiratorio agudo de origen pulmonar o extrapulmonar, ¿ya? O sea, básicamente en cualquier cuadro en el cual tú puedas tener un aumento de la permeabilidad capilar a nivel sistémico, ¿ya? En todos esos pacientes deberíamos medir la piel, ¿ya? Y cuando sospechar en el contexto de cuadros de, por ejemplo, el paciente en UPC, en todo aquel paciente que tenga una alteración de las presiones de la vía aérea, ¿ya?, no explicada por un cuadro intratorácico. Estamos hablando de disminución, ¿cierto?, de la compliance del sistema respiratorio, aumento de las presiones mesetas, que tienen una radiografía de tórax sin un neumotórax, sin un síndrome de ocupación pleural, deberíamos pensar en medir la presión intraabdominal. Perfecto. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta para la doctora Reimer. Dice, ¿estaría indicado el estudio genético para evaluar la causa de la dislipidemia primaria y en relación a si está disponible, cambiaría el manejo? La verdad que es una pregunta compleja. El tener obviamente el diagnóstico certero nos va a ayudar a hacer una prevención, ¿cierto? Y un tratamiento más dirigido, ¿cierto? De evitar nuevos episodios. Pero la verdad es que el tratamiento genético de esta dislipidemia es de alto costo y de baja disponibilidad, por lo menos acá. Así que ante cuadros con hipertrigliceridemia de esta cuantía en el fondo, uno debería planteárselo como una posibilidad y manejar esto de forma adecuada en el fondo. ¿Ya? Así que creo yo que en estos casos
por lo menos con la disponibilidad que tenemos actualmente en Chile no se beneficiaría, ¿ya? Y no nos cambiaría mucho el tratamiento, más que nada por eso, porque no nos va a cambiar mucho el manejo. Perfecto. Bueno, son como la mayoría de las preguntas. Yo personalmente le quisiera hacer una pregunta al doctor Rodríguez, el médico nefrólogo. Doc, en relación a la hemofiltración, en este caso, en el cuadro clínico inicial, ¿cuál sería como la indicación o en qué nos favorece la hemofiltración versus, por ejemplo, una diálisis convencional, no tanto en el lavado de los triglicéridos, sino en la condición hemodinámica? ¿Cuál sería como el aporte de la hemofiltración en eso? O sea, como se comentó durante la presentación, que fue el enfoque que se tuvo con el paciente, la idea de hemofiltrar era justamente, como tú señalas, hacer un lavado, así explicándolo en términos simples, de la alta carga de citoquinas inflamatorias que probablemente estaban condicionando la enorme gravedad del paciente, pensando en estabilizar un poco su situación, influir positivamente también en la evolución de la hipertensión intraabdominal, ¿no es cierto? Y pasar luego posteriormente a la remoción directa de triglicéridos, que solo puede hacerse mediante plasmaféresis, ya por el elevado peso molecular que tienen las lipoproteínas. En el fondo, el rol de la hemofiltración era fundamentalmente ese, ayudar a desinflamar al paciente, controlar la hipertensión intraabdominal y estabilizar su situación como terapia puente a la plasmaféresis, que fue lo que se hizo para remover directamente los triglicéridos. Perfecto. Muy bien. Bueno, yo la verdad que estaría toda la noche haciendo las preguntas, pero no era el tiempo, doctora. Creo que Pero hemos Eduardo, contestado yo te voy a hacer una bien. pregunta a ti. Yo te voy a hacer una pregunta a ti, porque nosotros, bueno, yo soy mucho mayor que todos ustedes, pero la pancreatitis es una enfermedad complicadísima. Uno siempre que ve una pancreatitis, la que sea, le tiembla la manito, porque uno sabe para dónde va la cosa. Entonces, viendo este enfermo que tú analizaste tú bien y por supuesto con la cooperación de todos tus especialistas, todo anduvo bien, fue esta inflamación totalmente desenfrenada que es la pancreatitis lo que no permitió que este enfermo mejorara. Algo que tú habrías hecho distinto de Bueno, tu tratamiento. a mí en lo personal, bueno, agradezco la pregunta. En lo personal, a mí me tocó recibir a este paciente en UPC, pronto me tocó intubarlo, invadirlo y hacer como el manejo inicial. Pero hay algunos matices dentro de la evolución. Por ejemplo, llama la atención que este paciente estuvo 3 días en su domicilio consumiendo alcohol, y ya al tercer día, cuando está prácticamente comprometido con ciencia, desorientado, el familiar lo lleva al SAPU. Posteriormente, cuando ingresa al servicio de urgencia, el examen físico tiene capilar alterado y el ácido láctico de 9.1. Entonces, probablemente este paciente llevaba 3 días consumiéndose todo su ATP, toda su energía, y el triglicérido de 9000, que sería como el segundo matiz, que lógicamente baja de 9000 a 500, a 200 en menos de 24 horas. Uno pensaría, bueno, está bien, tratamos la etiología, pero ahí es muy importante tener el concepto de CIRS. El CIRS no es solamente shock séptico, no es solamente infección, también puede llegar por una pancreatitis, por una quemadura, etcétera. Entonces, el CIR es fundamental tratarlo en ese momento con toda la estrategia, y probablemente ahí es donde la hemofiltración ha jugado un rol fundamental en este lavado de citoquina de moléculas medianas. Y probablemente el paciente quizá ahí se anduvo compensando, pero después está la gran amenaza, que es la hipertensión intraabdominal y el compartimental, que fue un tema a caballo, que en menos de 12 horas el paciente, como podríamos decir, se fue a la B, hizo difusión multiorgánica, y probablemente ahí, más la difusión previa que había tenido, estaba fuera del alcance. Probablemente ese paciente en esa condición, meterlo en un pabellón y abrirlo, hubiese sido catastrófico. Entonces, probablemente, y de hecho hicimos todo lo que se podía, pero como usted sabe, en medicina uno hace todo, pero el resultado probablemente no lo acompañó. Pero sí sabemos que la próxima pancreatitis por triglicéridos tenemos la estrategia y tenemos el personal y tenemos el apoyo técnico. Eso es lo más importante, por supuesto, siempre aprendemos. Así que le agradecemos a todos, yo creo que todos hemos aprendido mucho, muy bien completas sus revisiones, muy adecuados, todos, de verdad les agradezco mucho, así que espero haya sido una tarde para todos muy beneficiosa. De nuevo, gracias Eduardo por tu interés, y a todo el resto del panel, por supuesto. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias al panelista y a los especialistas. Hasta luego. Gracias a todos y saludos desde el sur. Feliz de poder aportar. Muchas gracias, saludos a todos.